Hola, soy el doctor José María Pérez Ovadio de Corral. Soy profesor titular del Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares y profesor invitado del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Y grabo este vídeo para presentar mi ponencia, debates actuales sobre el concepto de religión, la tensión, estructura e historia y el debate poscolonial. Lo presento en este segundo simposio de pensamiento contemporáneo, Fenomenología y Filosofía de la Religión de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, mi aportación quería centrarse en la definición del concepto de religión, en el uso del concepto de religión en los estudios de ciencias de las religiones. Es un tema que siempre ha sido polémico, eso no nos cabe la menor duda, ¿verdad? Pero por dos causas, yo creo. Primero, porque cuando queremos acercarnos a ello, nos encontramos con una cantidad de definiciones que es inabarcable. Es un término que ha sido definido tantas veces y de tantas formas que es muy difícil encontrar un cierto consenso, ¿no? En 1912 ya uno de los primeros psicólogos de la religión, James Leuba, recogía ya más de 150 definiciones. Y si hoy nos pusiéramos a recoger, pues encontraríamos probablemente miles, ¿no? Y la segunda causa es porque en los últimos decenios se ha llegado hasta poner en duda la pertinencia del concepto para el estudio de las ciencias de las religiones, ¿no? Un especialista reconocido como Jonathan Smith, ¿verdad?, en Imagining Religion, en el año 82, decía que la religión es una creación del estudio académico, que no posee existencia independiente más allá del aula de estudio. Claro, esto ya es una enmienda a la totalidad. La pregunta llega a ser si es una categoría necesaria o válida para el estudio científico, ¿no? Y sin embargo, lo que defendemos, lo que parece que la academia en general mantiene, sí que es un uso de él, ¿no? Hay uno de los grandes simposios de la Sociedad Internacional de Estudio de las Religiones se centraba sobre este concepto y llegaba a la conclusión de que tiene, con determinados límites, pero tiene un uso útil, ¿no?, en la investigación. ¿Por qué? Pues como decía Hugo Bianchi, que es un especialista en historia de las religiones, no tanto en fenomenología, cuando decía esto, ¿no? El impasse, en este congreso al que hacía referencia, el impasse es bien conocido. Sin un concepto de religión nunca lograremos recoger los hechos religiosos, porque no sabremos cuáles son. Y por otro lado, sin recoger y seleccionar los hechos religiosos, no hay la posibilidad de asir el concepto de religión. Con lo cual nos encontramos en que sin una definición es imposible acercarnos a qué hechos son los religiosos. Por otro lado, sin recoger esos hechos religiosos no podemos saber qué sería el concepto de religión, ¿no? Por eso lo que nosotros nos proponemos hoy es reflexionar sobre dos de los debates actuales en torno a este concepto. Cómo podemos mejorar el uso de ese concepto, ¿no? Y cuáles son las vías para esa mejora. Por eso las dos tensiones de las que voy a hablar, los dos debates, son por un lado la tensión entre historia y estructura en la definición de religión y por el otro lado la crítica que ha hecho el pensamiento poscolonial a ello, ¿no? Esta tensión primera a la que me voy a referir, que es la tensión entre historia y estructura, es tan antigua como los mismos estudios de ciencias de la religión. Al principio tomó forma, si recuerdan, entre los que definían la religión a partir de su función, ¿verdad?, sobre todo provenientes de la sociología de la religión. Emile Durkheim es el que genera el camino y crea toda una escuela a través de esa definición, vinculada a qué efecto, función tenía en determinadas sociedades, y por el otro lado, la búsqueda de una esencia de la religión, no tanto en lo que la religión permitía a la sociedad, sino qué esencia era la del hecho religioso. Por ejemplo, allí Friedrich Hayler era muy importante como uno de los grandes fundadores de la fenomenología de la religión, buscar la esencia del hecho religioso, ¿no? Hoy la tensión se centraría más entre los que subrayan con mucho énfasis la necesidad de atar el estudio de lo religioso a los datos concretos de la historia, a los datos de la historia, a lo concreto, a lo específico, a lo diferente, junto a los que piensan que sí que es posible encontrar algún tipo de definición de religión y hacer un análisis fundante del hecho religioso, ¿no?, que sería más cercano a la fenomenología de la religión, ¿no? Porque, por lo mismo que decía Bianchi, ¿no?, y él proviene de historia de las religiones, ¿no?, deben prevalecer los datos concretos sobre una supuesta esencia de la religión
Pero ¿cómo podemos hablar de lo religioso si no tenemos algún tipo de definición, aunque sea práctica de este fenómeno, ¿no? ¿Cómo podemos analizar las variables que van teniendo la historia si no tenemos claro cuáles son los elementos que conforman ese fenómeno, ¿no? Por eso nosotros lo que proponemos en esta dialéctica, que a veces ha sido importante, es lo que en el fondo la investigación está avanzando, ¿no? Por un lado, de la parte histórica, los estudios de Bianchi, Sfamini y Gasparro, de esta escuela más historicista italiana, a través de lo que llaman el método histórico comparativo, se acercan a lo que por el otro lado, por la fenomenología de la religión, sería lo que se llama la fenomenología histórica, ¿no? De Widengren, Davamoni, o desde una parte más de análisis del lenguaje, Jack van der Burg, ¿no? Entonces, estas dos corrientes, una cada una por su parte, yo creo que van coincidiendo en algo que dos maestros españoles importantes, Lluís Duc, monje benedictino en Montserrat, y Juan Martín Velasco, ¿verdad?, del Instituto Superior de Pastoral de Madrid, proponían, que es en el fondo vivir la tensión como algo normal, la tensión entre historia y estructura. La palabra esencia no nos ayuda porque es de una indefinición excesiva, pero sí la posibilidad de descubrir una estructura, elementos básicos que conforman el hecho religioso, y que justo esa estructura es la que solo podemos extraer de la historia y es a la vez la que nos permite comprender la historia, ¿no? La que nos permite entender cómo determinadas mediaciones, como un elemento básico del hecho religioso, van cambiando en el tiempo, ¿no? Y sin embargo, aunque haya un cambio en el tiempo, aunque no podamos decir que existe el Islam o el cristianismo único, sino solamente historizado, podemos entender por qué tienen una estructura que les permite reconocerse en el tiempo, les permite mantener esa misma identidad en el tiempo. Esto es extremadamente importante, ¿no? Porque si no, la historia queda sin una herramienta básica. Cuando hacemos historia económica o cuando hacemos historia social, recurrimos a elementos de la sociología y a elementos del estudio económico que nos permite comprender lo que está sucediendo históricamente, ¿no? Pues de la misma manera se puede suceder en el análisis de la historia religiosa, ¿no? El mismo Jacques Dibí reivindicaba esa necesidad ya hace muchos años, ¿no? Por eso creemos que esta tensión entre historia y estructura se puede entender como un círculo hermenéutico, ¿no? Que beneficia a todos, ¿no? Estando juntos, historiadores y fenomenólogos, manejando el lenguaje unos de otros, podemos ayudar a descubrir estas dos dimensiones básicas de la realidad. Lluís Duc constantemente insistía en que historia y estructura es lo que nos permite avanzar en la ciencia del análisis de la religión, ¿no? Entonces, ambos, el diálogo mutuo, y esto es una de las pistas de lo que voy a concluir, sería fundamental, ¿no? El crear espacios de encuentro en que historiadores y fenomenólogos puedan con toda normalidad manejar sus propios lenguajes mutuamente unos de otros. En algunos lugares esto es más habitual, en otros lugares, estoy hablando desde los estudios de ciencia de la religión en España, es muy poco corriente, muy poco corriente. Estuve en un simposio también que organiza uno de mis grupos de investigación, y al hablar de este tema del concepto de religión era realmente un tanto desolador encontrar una falta de no de sintonía, sino el intento de comprendernos mutuamente, pero sin manejar previamente los elementos cada uno de la ciencia del otro, ¿no? Quizá uno de los puntos donde se puede avanzar en esto, y solamente lo dejo apuntado porque no tenemos tiempo de desarrollarlo, lo apuntaba Raymond Panikkar, ¿no? El mismo Friedrich Hayler también hablaba de ello, ¿no? La posibilidad de encontrar paralelos homeomórficos, de hacer un tipo de comparaciones que permitan encontrar una serie de elementos que en el fondo son elementos muy analógicos, que son elementos muy amplios y que no cierran el análisis, sino que se centran en cómo los elementos de cada estructura religiosa son diferentes en la realidad histórica, pero sí permiten hacer una serie de paralelismos porque cumplen determinada función estructural dentro de la estructura general del hecho religioso. No me estoy refiriendo a la función social, sino a la función dentro de la estructura del mismo hecho religioso, ¿no? Trabajar en esta línea de los paralelos homeomórficos me parece muy interesante, para poder superar
este impasse de la tensión entre historia y estructura. Por otro lado, también quería llamar hoy, porque creo que tienen el mismo camino de solución, sobre la crítica que el pensamiento postcolonial hace del concepto de religión, ¿no? Como bien sabéis, es una línea de investigación o de crítica metodológica extremadamente fecundo y muy interesante, que nos ayuda a dar un paso más en un mundo globalizado, ¿no? En este caso, en el mundo de la religión, se ha llamado al concepto religioso como eurocéntrico, ¿no? Como semitizante, en cuanto que sería un elemento propio de las religiones semíticas, de origen semítico, de corte abrámico, o cristianocéntrico, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de estudios que han ayudado a esta crítica fecunda, insisto, sobre el concepto de religión, ¿no? Por un lado, los estudios críticos sobre los estudios religiosos. Hemos llegado ya a un momento en que, gracias a la evolución de la investigación, se pueden hacer ya estudios críticos sobre el mismo estudio de la religión, ¿no? Ahí Tomoko Masuzawa, por ejemplo, sobre las religiones universales, hace un análisis extremadamente interesante, ¿no? Como que el estudio de las religiones ha ido generando una categoría, que es el de religiones universales, y cómo lo deconstruye. Y por el otro lado, también los estudios han influido en esta crítica postcolonial, los estudios sobre la transformación que han vivido las religiones no europeas en contacto con el colonialismo europeo, ¿no? Allí, por decir alguna cosa, hay una tradición muy importante, sobre todo en la conceptualización moderna del hinduismo, y como en cierta medida, llaman algunos, es una religionización, es decir, que se ha convertido en religión lo que antes eran muy diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Y lo mismo en el budismo, ¿no? El McMahon hablaban de esta construcción del budismo moderno, ¿no? Como el impacto de la conciencia de lo que era religión en Occidente, sobre todo en Europa, modifica y va creando, pero bueno, siempre ha habido una modificación en la historia. Todas las religiones, todos los movimientos, llamemos como lo llamemos, han sufrido este cambio, porque no es el único fenómeno histórico el del colonialismo, ¿no? Entonces, por un lado, es evidente, y creo que es extremadamente importante, recoger esta crítica para descubrir que, en efecto, es posible que en este trabajo que está haciendo la fenomenología de encontrar los elementos básicos de la estructura del hecho religioso, tenga que tener especial cuidado con esta tendencia eurocéntrica, semitizante o cristianocéntrica, ¿no? Por eso es necesario para escuchar con especial interés, y volvemos de nuevo a la solución que voy a proponer, escuchar al diferente, escuchar nuevas tradiciones y después, con toda sencillez, reconocer que toda nuestra investigación es una investigación situada en un tiempo y un estadio, ¿no? Talal Asad, este antropólogo postcolonialista, nos decía ya, yo creo que dando un paso más, que no se podía hablar de una definición universal de religión, ¿no? Porque la definición en sí misma es un proceso histórico, ¿no? Pues es evidente, pero es que cualquier cosa que hagamos, cualquier estudio que hagamos, es evidentemente un estudio situado históricamente, ¿no? Eso nos lleva a una cura de humildad para no intentar hacer definiciones esencialistas que parecen válidas para todo tiempo y lugar, ¿no? Pero eso no significa que no intentemos hacerlo, ¿no? De hecho, esta es la misma dinámica que está teniéndose en otros lugares, ¿no? En otras partes de las ciencias sociales, ¿no? Por eso, por un lado, se está hablando de universalidad concreta, ¿verdad? Zizek, intentando entender que es posible un pensamiento que quiere ser universal, que hace una globalización, que no se queda solamente en el fragmento, pero por el otro lado reconociendo sus propios límites, ¿no? Que nace de una realidad concreta. O los universales recíprocos, ¿no? Que aquí en España se hace eco de ella Marina Garcés, esta filósofa crítica, insistiendo lo mismo, es decir, tenemos que no nos podemos quedar exclusivamente en mini discursos situados, sino que esto se puede aportar a un diálogo más grande de universales recíprocos, ¿no? Entendiendo que recíprocamente nos podemos ayudar a definiciones en las que nos reconozcamos más personas, ¿no? De nuevo, Panikkar puede ser una línea de investigación por aquí, ¿no? Él mismo hace ese trabajo de diálogo entre diversas tradiciones religiosas en su propia vida y en su investigación, ¿no? De hecho, lo que entenderíamos es que es posible una definición de religión entendida más que como una definición de diccionario, una definición esencialista, como una analogía, ¿no?
una analogía sin un analogatum princeps, ¿no? Una analogía en la que diferentes tradiciones se pueden ir reconociendo y que es, como buena analogía, no dejará de estar en evolución, no dejará de estar en cambio, no dejará de poder estar abierta, no se ha cerrado, siempre será uno de los lugares de investigación. Esto nos lleva a la conclusión que yo quería compartirles, ¿no? ¿Cómo es posible dar un paso más, no quedarnos en el impasse que decía Hugo Bianchi entre historia y estructura? Pues poniendo historiadores y a fenomenólogos en diálogo, ¿no? Generando espacios de diálogo, ¿no? Reconociendo la necesidad de ambas realidades, de lo estructural y de lo histórico, y poniendo en diálogo para que podamos generar un lenguaje cada vez más común, ¿no? Para que las conclusiones de la fenomenología puedan ayudar a la historia y para que la historia sea crítica con la fenomenología y ayude a hacer mejores y más claros espacios, ¿no? Yo en este grupo de investigación colaboramos con la Universidad de Alcalá y la Universidad de Castilla-La Mancha. En España llegamos a esta conclusión, es decir, por ejemplo, la posibilidad de incorporar la idea de espiritualidades para el estudio de la historia, ¿no? Con el gnosticismo como una espiritualidad que es transreligiosa, ¿no? Y cómo modifica en determinados momentos estructuras religiosas, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, como en la religión clásica, ¿no? O el tantra. Hay toda una serie de espacios donde podría crecer la historia de las religiones en este diálogo con la fenomenología, y la fenomenología podría reincorporar realidades que permitieran enriquecer la definición de religión y de los elementos que constituyen la religión y de cómo se pueden encontrar hasta pautas en la evolución de estos elementos, ¿no? Cómo se mantiene la identidad en el cambio, ¿no? En un cambio que es constante. Hablamos por la antropología que el polo de cambio, el polo de identidad son constitutivos de cualquier hecho cultural, ¿no? Y por el otro lado, igual con la propuesta de poscolonial, ¿no? Tiene una riqueza enorme poniendo las distintas tradiciones culturales e investigadoras en diálogo. Es probable que podamos mejorar ese analogatum, ¿no? No es renunciar, yo creo que no es renunciar al concepto de religión en sí, sino ponerlo en diálogo para poder enriquecerlo, ¿no? Esto es a lo que estamos invitados en un simposio como el que estamos, ¿no? En el que gente de muy diversas procedencias se pone en diálogo. Esto es lo que nos podría ayudar, esta es la conclusión que propongo, a seguir generando un concepto de religión cada vez que incorpora la riqueza de mayores lugares y que permite realmente mejorar el estudio, dar un paso más en el estudio tanto de lo histórico como de lo estructural en el hecho religioso. Por eso, en el fondo, lo que quería hacer esta ponencia es reivindicar este tipo de simposios, multiplicarlos con especialistas de diferentes procedencias para realmente poder ayudarnos mutuamente en dar un paso más en nuestros propios estudios. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y esto es lo que queríamos transmitiros hoy. Un placer encontrarnos.